Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a seguir de nuevo esta serie, Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y en esta ocasión el título es Una propuesta razonable. Ahora bien, para poder entender la realidad que Dios trata de presentarnos, en realidad, según el Espíritu, Profecía y la Biblia, estamos invitados ante la batalla del Armagedón. Es la batalla por nuestra mente. Esta batalla que en realidad la llevará Cristo, ¿verdad? Y todos aquellos que siguen a Cristo, escogen a Cristo como dueño de su vida, serán vencedores. La llamada en esta ocasión ante el Monte Carmel, que es lo que vamos a ver en esta reflexión, es para escoger a quién queremos servir, a quién escogemos como dueño y señor de nuestra vida, de nuestra mente. Por esto os invito a la reflexión y os invito a un estudio profundo, mis queridos hermanos. Necesitamos entender, aquí hay escondidas, en estas reflexiones, toda esta serie, ¿verdad?, de reflexiones, hay escondidas muchas realidades, tipos y sombras entre Israel y la Odisea. Sin más preámbulo, vamos a entrar en el texto, veamos qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios. Para poder entender dónde nos invita Dios, necesitamos entender qué significado tiene el Monte Carmel, por qué en el Monte Carmel, ¿verdad? Y he traído de Wikipedia, ¿verdad?, qué significado tiene el Monte Carmel, su nombre, ¿verdad? Y dice, su nombre viene a decir jardín. Carmel en árabe o viñedos de Dios. El Monte Carmel está rodeado de viñedos en Israel actual, ¿verdad? O Carem, como le dice en idioma hebreo, ¿verdad? En la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. Bien, ¿qué es lo que trata de decirnos Dios cuando nos invita ante Carmel? Como vais a ver, por eso decimos que es la batalla del Armagedón. Como vais a ver, en el Monte Carmel el pueblo ha de decidir a quién quiere servir. El Monte Carmel también significa el jardín del Edén, fértil, rico, tal como Dios lo ha creado, ¿verdad? Pero en esta ocasión vemos a Adán en esta elección entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Recordad que Adán, una vez que fue expulsado del Edén, volvía una y otra vez, volvía a las puertas del Edén, entendiendo bien la metáfora, queriendo ser conectado de nuevo con el árbol de la vida, con Dios, ¿verdad? Pues en esta ocasión vemos a Israel invitado ante el jardín del Edén como un recordatorio. Acuérdate quién es tu Dios, acuérdate de dónde has caído, ¿verdad? Es decir, está de nuevo ante esta misma elección. También vemos a la Odisea, acuérdate de dónde has caído, con clara referencia a la primera generación, ¿verdad? Antes de 1888, acuérdate de dónde has caído y por qué estás en idolatría, por qué estás en apostasía, ¿verdad? Referencia a la Odisea. Todo esto lo vamos a ver a través del texto, a través de todas estas series de reflexiones, que es lo que Dios trata de decirnos, ¿verdad? Dice, de pie ante Acab, Elías exigió, dice. Recuerden que Elías en la Odisea es un mensaje. ¿Quién lleva este mensaje? Cristo mismo a través de sus mensajeros, ¿verdad? No es fácil de comprender, lo entiendo, por eso os invito a un estudio profundo. Yo trato yo mismo de entender y al mismo tiempo trato de
ayudaros a vosotros a comprender. Y al mismo tiempo estoy abierto a cualquier otra sugerencia que se pueda hacer, ¿verdad? Para que todos podamos entender. Recuerden que lo que estamos haciendo es trabajar para que haya esta última generación que ha de glorificar a Dios, ha de justificar a Dios en esa gran batalla, en esa batalla del Armagedón en realidad. ¿Quién convence? ¿Verdad? Esa es la batalla del Armagedón. ¿Quién convence? ¿A quién escogeremos? ¿Verdad? Dice, Elías exigió que todo Israel se reuniera con él, con los profetas de Baal, atentos. Aquí hay 3 grupos, ¿verdad? Es el pueblo, los profetas de Baal, que eran los sacerdotes de Israel apostasiado, y sacerdotes o profetas de Astoret, que eran a través de Jezabel, ¿verdad? A través de la unión del matrimonio con Jezabel, de Acab con Jezabel, pues a través del matrimonio con Jezabel son los profetas o sacerdotes de Astoret. Sacerdotes de los bosques, como los suele llamar, ¿verdad? También, profetas de los bosques. Es decir, en el caso de la Odisea, con esta unión en el ecumenismo, ¿verdad? Los sacerdotes del ecumenismo, es decir, el mundo entero, mundo religioso, la Odisea, profetas de Baal y el pueblo. Estos son los grupos, ¿verdad? Exigió que todo Israel se reuniera con él y con los profetas de Baal y Astoret en el monte Carmelo, ante Dios, podríamos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar y el pueblo tiene que elegir, ¿verdad? El mundo, podríamos decir el mundo tiene que elegir. Dice, ordenó a Acab, Elías ordenó a Acab, envía y reúne conmigo a todo Israel, a todo el mundo, en el monte Carmelo. Y a los profetas de Baal 450, y a los profetas de los bosques de Jezabel, ¿verdad? 400 que comen en la mesa de Jezabel. Es decir, aquí podemos ver, en el caso de la Odisea, es una invitación a todo el mundo que Dios se iba a manifestar a través del mensaje de Elías, a través de Elías, de su mensaje. Dios ahora en el tiempo final se iba a manifestar trayendo la verdad purificada, podríamos decirlo, un mensaje de arrepentimiento, de dejar de adorar otros dioses. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es esto posible en medio de la Odisea? Muy sencillo, el vino de Babilonia, doctrina de la Trinidad, el fundamento de toda doctrina de Babilonia, ¿verdad? Esto significa mucho más que simplemente adorar a dioses, lo mismo como significa el sábado, que es la última elección en donde el mundo ha de elegir a quién quiere servir. No se trata solo de un día. Recuerden, aquí Israel en plena apostasía también guarda el sábado, pero están en plena apostasía. Lo mismo en la última elección que tenemos que hacer, no se trata solo de guardar un día. Recuerden a Adán en Edén. La única ley que tenía Adán en Edén era el sábado, un momento de encuentro total, pleno con Dios, y significa mucho más que un día. Lo mismo en la generación final significa aceptar a Dios como dueño de nuestra vida. Esto implica mucho más que solo guardar un día, sino que Cristo sea mi justicia. Y hemos tratado esos temas, seguiremos tratándolos, ¿verdad? Mientras Dios nos dé oportunidad, parece ser que nos están condicionando, están creando leyes con multas muy grandes, de tal modo que la libertad de expresión desaparezca. Poco a poco vamos a estar tan condicionados que no vamos a poder proclamar el mensaje tal como lo estamos haciendo en estos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, ya vemos qué significa este llamado de Dios ante Monte Carmel y la manifestación, la demostración que el mismo Dios haría
para que todo hombre, ¿verdad?, pueda elegir. Dice, la orden fue emitida por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Y Acab obedeció de inmediato, dice, como si el profeta fuera un monarca y el rey un súbdito. Se enviaron rápidos mensajeros por todo el reino con la convocatoria para recibir a Elías y a los profetas de Baal y Astoret. En todas las ciudades y aldeas el pueblo se preparó para reunirse en el Carmelo a la hora señalada. Mientras se dirigían al lugar, los corazones de muchos se llenaron de extraños presentimientos. Aquí lo que Dios trata de decirnos es que esta gente sabía que estaba en apostasía. Eso es lo que trata de decir. ¿Por qué deberíamos de tener miedo si tenemos la convicción de que Dios nos acompaña? ¿Verdad? Algo inusual, dice, estaba a punto de suceder. Si no, ¿por qué esta convocatoria para reunirse con Elías? ¿Qué nueva calamidad estaba a punto de caer sobre el pueblo y la tierra? Antes de la sequía, acuérdase lo que significa Monte Carmel, significa jardín, una clara referencia al Edén. Lo que quiere decir aquí, antes de la sequía, antes de dejar de obedecer a Dios, ¿verdad?, el Monte Carmelo había sido un lugar de belleza. Podríamos decir también al Edén y Adán, ¿verdad? Antes de que Adán desobedezca, desconfíe de Dios, antes de la sequía, el Monte Carmelo o el Jardín del Edén había sido un lugar de belleza con sus arroyos alimentados por manantiales inagotables y sus fértiles laderas cubiertas de hermosas flores y florecientes arboledas. Pero ahora su belleza languidecía bajo una maldición fulminante. Los altares erigidos al culto de Baal y Astoret estaban ahora en arboledas sin hojas. Dice, en la cima de una de las crestas más altas, en agudo contraste con estas, estaba el derruido altar de Jehová. ¿Qué es lo que tiene que elegir Israel? Acordarse cuál es su Dios, a quién sirven. ¿Entendéis cuál es la batalla del Armagedón? ¿Entendéis que está de nuevo Israel ante esta elección de Adán en Edén? ¿A quién quiere servir? Volvamos a la Odisea. Dice, estaba el derruido altar de Jehová. ¿En la Odisea? ¿El pueblo en la Odisea sirve a un otro Dios? ¿Es esto posible? Pues vamos a ver que Dios nos habla y que nos dice que la Odisea no se lo cree. La Odisea cree servir al Dios correcto, porque lo dice Acab, ¿verdad? Y esto es lo que nos trata de decir. En la Odisea. Necesitamos entender, aquí habla Dios, aquí no habla hombre. Esa batalla del Armagedón está llevada por Cristo mismo. En caso de la Odisea, el cuarto ángel, que es Cristo mismo, ¿verdad? Dice, el Carmelo dominaba una gran extensión de terreno y podía verse desde gran parte del reino de Israel. Al pie del monte había miradores desde los que se podía ver gran parte de lo que ocurría arriba. Dice, Dios había sido notablemente deshonrado por el culto idólatra que se realizaba al amparo de sus alturas boscosas. Y Elías eligió esta elevación como el lugar más conspicuo para mostrar el poder de Dios y vindicar el honor de su nombre. ¿De qué estamos hablando aquí? Elías eligió esta elevación como el lugar más conspicuo para mostrar el poder de Dios y vindicar el honor de su nombre. ¿Qué significa esto para la Odisea? ¿Les suena de algo? ¿Nos suena de última generación? Que ha de vindicar
justificar, vindicar el honor de su nombre en esta batalla con el enemigo, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, Dios está en el banquillo de los acusados. ¿Por quién? Por su enemigo. Y esta es la batalla del Armagedón. ¿Quién convencerá? ¿Convencerá Dios a Israel que Él es el verdadero Dios y que lo que Israel está adorando es un falso Dios? ¿Convencerá Dios a la Odisea? ¿Entenderá la Odisea a quien adora y a quien ha dejado de adorar los altares derruidos del verdadero Dios? ¿Entenderá la Odisea? Dice, a primera hora de la mañana del día señalado, las huestes del Israel apóstata, se reúnen en la cima del monte con gran expectación. Los profetas de Jezabel suben información opositora. El rey se presenta con gran pompa y toma su posición a la cabeza de los sacerdotes y los idólatras gritan su bienvenida. Esta es la iglesia oficial, ¿verdad? La iglesia oficial de la Odisea. Dice, pero hay temor en los corazones de los sacerdotes. Hay temor en los corazones de los sacerdotes al recordar que según la palabra del profeta, Israel lleva 3 años sin rocío ni lluvia. Ahora la gran pregunta es, ¿y estos sacerdotes saben o no saben que están en apostasía? Lo saben, porque por eso hay temor en los corazones de los sacerdotes, ¿verdad? Dice, están seguros de que se avecina una crisis temible. Los dioses en los que han confiado, no han podido demostrar que Elías es un falso profeta. Más les gustaría, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Elías, en el caso de la Odisea, es un mensaje, es un así dice Jehová, un escrito está, y no puede demostrar que es un falso profeta, ¿verdad? Dice, a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus repugnantes ceremonias. Yo no lo sé, mis queridos hermanos, si vosotros veis de cómo ve nuestro Dios. Nos coloca un espejo delante y nos está diciendo cómo ve Dios lo que nosotros llamamos iglesia, lo que nosotros llamamos adoración. A sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus repugnantes ceremonias, sus costosos e incesantes sacrificios, programas, políticas, para que venga la lluvia tardía, ¿verdad? Dice, los objetos de su culto han sido extrañamente indiferentes. ¿Para quién? Para Dios. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y podemos llamar nuestra adoración como nos dé la gana. La pregunta es, ¿Dios lo ve de la misma manera? Pues fijaos cómo ve Dios nuestra iglesia, nuestra adoración, nuestras oraciones, lágrimas, humillación, repugnantes ceremonias, dice, sus costosos e incesantes sacrificios, obras, repartir libros, hacer aquello. Pero ¿os dais cuenta de una clave aquí? Dice, mientras estéis adorando a un otro Dios, todo esto lo que estáis haciendo es apostasía. Porque estáis haciendo, es decir, habéis pervertido la obra y lo que vosotros creéis que estáis trayendo la gente a la iglesia para Dios, lo que estáis haciendo es llevar a la gente a la iglesia para la apostasía. Mientras estéis adorando a un falso Dios, y la Odisea tiene que hacerse una pregunta sumamente importante. ¿Cómo adora la Odisea a un falso Dios? Esa es la pregunta a la que la Odisea tiene que contestar.
¿Y por qué la doctrina de la Trinidad es el meollo de la cuestión? La Odisea tiene que contestar a eso, porque allí está la clave. ¿A qué Dios adoras? Y una vez que adoras al verdadero Dios, entonces lo que estarías haciendo sería para el verdadero Dios. Mientras estás adorando a un falso Dios, todo lo que tú crees que es para Dios, en realidad es para el enemigo de Dios. No lo dice Gabriel. Está escrito, mis queridos hermanos. ¿Qué nos falta? Discernimiento, entendimiento. Es decir, Cristo nuestra justicia, su Espíritu en este templo. Y es precisamente lo que Dios trata de demostrarnos. Estamos equivocados, estamos engañados, estamos adorando a un falso Dios. Eso es lo que trata de hacer Dios. Por eso la batalla del Armagedón, la batalla final. ¿A quién escogeremos? Solo por Dios. Dice, frente al rey Acab y los falsos profetas, los falsos mensajeros de Dios, ¿verdad? Los falsos sacerdotes, y rodeado por las huestes reunidas de Israel, Elías está de pie. El mensaje de Cristo, el mensaje de Dios está de pie en la Odisea. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, el único que ha aparecido para vindicar el honor de Jehová. El único que ha aparecido para vindicar el honor de Jehová ante un Israel, todo Israel, en apostasía. Aquel a quien todo el reino ha cargado con su peso de aflicción está ahora ante ellos, aparentemente sin apoyo. Recuerde la Odisea, los mensajeros escogidos por Dios, Él les da palabra y los envía, y el mensaje está acompañado por el poder de Dios. Por eso Acab no puede hacer nada, por eso el pueblo tiembla, ¿verdad? Dice, aparentemente sin apoyo, ni humano, ni divino, aparentemente indefenso en presencia de los hombres de guerra, dice. ¿Cuáles hombres de guerra? Ante la iglesia oficial, ante los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Dice, los profetas de Baal, el monarca de Israel y los miles de personas que lo rodean. Dice, pero Elías no está solo. Detrás de Elías está el cuarto ángel. Dice, por encima, me refiero a la Odisea, ¿verdad? Por encima y alrededor de él están las huestes protectoras del cielo. En la Odisea, detrás de sus mensajeros, están las huestes protectoras del cielo, ángeles que sobresalen por su fuerza. Dice, al darse cuenta de su fuente de poder, los mensajeros de Dios, en la Odisea, ¿verdad? Elías pudo decir, el Señor está conmigo como poderoso y terrible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán, se avergonzarán en gran medida porque no prosperarán. ¿Cómo tiene Elías hoy esta seguridad? Solo de una manera, mis queridos hermanos, porque Elías de hoy viene con lo escrito está, y que nadie puede rebatir. Si está escrito, no se puede rebatir, a no ser que oficialmente uno reconoce no creer en la Biblia ni en el Espíritu Profecía. Entonces, ya queda claro a quién sirve. Por eso, los sacerdotes de Baal hoy no pueden rebatir el mensaje de Elías, ni el poder que lo acompaña, porque Elías va con escrito está. Y eso no se puede rebatir, ¿verdad?
porque no prosperarán, dice. Su confusión eterna nunca será olvidada. Esto será un pilar para la eternidad, para que durante la eternidad recordemos qué ha pasado y las consecuencias, porque las consecuencias de Carmel son tremendas, mis queridos hermanos. La batalla del Armagedón es tremenda, queridos. La batalla final. ¿Quién convencerá? ¿Quién tomará el control aquí? En el lugar santísimo, el arca del pacto. Espero que me podáis entender lo que trato de deciros. Dice, en esa inmensa multitud, el profeta se muestra impertérrito, es decir, inamovible, sin temor, sin miedo, sabe que le acompaña al mismo Dios. Dice, sin vergüenza y sin miedo, está de pie ante el pueblo con el rostro iluminado por una solemnidad espantosa, dice. El pueblo espera ansiosamente que hable. Ahora, es muy interesante. Mientras el pueblo sabe que está en apostasía, porque lo sabe, por el temor, ¿verdad? Con el rostro iluminado por una solemnidad espantosa, y el pueblo espera ansiosamente que hable. El pueblo espera ansiosamente el mensaje de Elías, la lluvia tardía, ¿verdad? Dice, mirando primero el altar de Jehová derrumbado y luego a la multitud, atentos, ¿cuál es la elección que el pueblo tiene que hacer? Acab, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Astoret y el mismo pueblo. ¿Cuál es la elección que tiene que hacer? ¿Cuál es el tema de fondo en esa batalla del Armagedón? Fijaos, queridos, fijaos y traten de entender cuál es el trasfondo de todo esto. Mirando primero, dice, el altar de Jehová derrumbado. En el caso de la Odisea podríamos decir, mirando claramente la primera generación, el altar que la primera generación había colocado todos los principios y fundamentos para poder llegar a 1888, pero que por un error, por un descuido, fueron engañados y eligieron a otro Dios, ¿verdad? Pues mirando el altar de Jehová derrumbado y luego a la multitud, Elías grita con tonos claros y de trompeta. ¿Qué nos recuerda eso? Isaías 58, primeros versículos. Elías, el mensaje de Elías en la Odisea dice, grita con tonos claros y de trompeta. ¿Qué es lo que grita? ¿Qué le dice a la Odisea? ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién estás adorando? ¿Comprendéis? Dice, ¿hasta cuándo os detendréis entre dos opiniones, dos facciones en las alturas académicas, entre los sacerdotes? ¿Hasta cuándo os detendréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si es Baal, seguidlo. La visión de los dos tronos. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Si no, os invito a repasarla. Con profundidad, querido, para que podamos entender, queridos, para que podamos entender qué es lo que tiene que elegir el hombre. ¿Qué es lo que tenía que haber elegido Adán? ¿Qué es lo que tenía que haber elegido el pueblo en Sinaí? ¿Qué es lo que tenía que haber elegido en Carmel? En la venida de Cristo. En 1844. 1888. Y hoy, esta es elección. Esta es la elección. Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si es Baal, seguidlo. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es tu Dios, la Odisea?
¿Lo sabes? ¿Cuál es tu Dios? Dice, el pueblo no le responde ni una palabra. Me pregunto, ¿por qué será? Nadie en esa vasta asamblea, dice, se atreve a pronunciar una palabra en favor de Dios. Nadie se atreve a revelar su lealtad a Jehová. Vamos a venir para la Odisea. ¿Por qué la Odisea no se atreve a levantar la voz a favor de Jehová o a declarar su lealtad a través de Jehová? Porque si tú hoy le estás diciendo a casi toda la humanidad que está adorando a un falso Dios a través del vino de Babilonia, su doctrina de la Trinidad, que es el fundamento de toda su teología, eres un hombre muerto. Por eso el pueblo no se atreve. Entiende que es un escrito está. Entiende que está en apostasía. Entiende que puede ser que lo que están haciendo no está bien, o es justamente lo que nos dijo 2 párrafos antes, ¿verdad? Porque no ven el poder de Dios. Ven una iglesia y se preguntan, ¿dónde está el poder de Dios? Ven la propuesta de los sacerdotes y no ven respuesta. No ven la mano de Dios obrando. Solo ven pasando año tras año y la iglesia empeorando. Y se pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo terminará Dios con esto? Lo que no entiende la Odisea es cómo obra Dios. Y fijaos, en Israel, solo a través de un solo hombre se atreve a levantar la voz y decirle a Israel que está apostasiado, que está muerto, que está adorando a un falso Dios, que está sin esperanza. Mientras no se arrepiente, mientras no vuelve al verdadero Dios. Como una nube oscura, atentos cómo ha ocurrido todo esto. Fijaos, porque Dios habla. Lo he dicho siempre, Dios habla. La cuestión es, ¿quién tiene discernimiento? ¿Quién tiene entendimiento? Es decir, ¿quién tiene el Espíritu de Cristo para poder entender? Por eso la sierva nos decía una y otra vez, sin el Espíritu de Cristo, nosotros no entenderemos. Dios hablará, pero nosotros no entenderemos. Le daremos otras connotaciones, pero no entenderemos de qué nos habla Dios. Dice, como una nube oscura, el engaño y la ceguera habían cubierto a Israel. El engaño, es decir, alguien sí sabía lo que estaba haciendo, y ya veremos enseguida quién es ese alguien que sí sabía lo que estaba haciendo, y la ceguera del pueblo, que ha confiado tanto en sus sacerdotes y en su liderazgo, dice, habían cubierto a Israel, lo habían llevado a la apostasía, poco a poco, sutilmente, no a golpes fuertes. Dice, esta fatal apostasía no se había cerrado de una vez sobre ellos, dice, sino gradualmente, ya que de vez en cuando se habían negado a prestar atención a las palabras de advertencia y reprensión que el Señor les enviaba. Y aquí quisiera recordaros, 1950, los hermanos Wieland y Short, en pleno congreso, advierte a los hermanos que están adorando a un otro Dios. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Escondieron el manifiesto. Durante 30 años estuvo en un cajón en la Asociación General. Antes de adoptar la doctrina de la Trinidad, Dios
saca del cajón a través de una secretaria de la Conferencia General y trata de despertar el pueblo. ¿Qué ocurre? Ni caso. Lean 1888 reexaminado para que puedan entender cómo rechazaron a Cristo, cómo empezaron a adorar a un otro Dios, poco a poco, gradualmente, no de golpe, ¿verdad? Ya que de vez en cuando se habían negado a prestar atención a las palabras de advertencia y reprensión que el Señor les enviaba. Y quiero terminar después de 1950, 1980, podríamos decir los años 60, 70, Brismith en Australia también, podíamos recordarlo, ¿verdad? Y hoy, ¿de dónde llega este mensaje? ¿Quién está detrás? Cada desviación de la acción correcta, cada negativa a arrepentirse, había profundizado su culpa y los había alejado del cielo. ¿Por qué ve Dios toda adoración de Israel y de la Odisea como que no significa nada, como apostasía? Porque los había alejado del cielo. ¿Quién es el cielo para nosotros? Cristo nuestra justicia. Dice, y ahora, en esta crisis, se negaron a tomar su posición por Dios. ¿Qué se negaron? A tomar su posición por Dios. ¿Por qué? Por miedo de Acab, por miedo de Jezabel, por miedo de los sacerdotes, aun sabiendo, o al menos teniendo, la duda razonable. ¿Y si estamos en apostasía? ¿Y si estamos adorando a un otro Dios? Pero al negarse, en esta crisis final, en esa batalla del Armagedón, la última batalla, se negaron a tomar su posición por Dios. ¿Qué pasó en 1888? ¿Qué pasó en 1950? ¿Qué pasó en 1980? ¿Qué posición tomaron? Adoptar, adorar oficialmente a un otro Dios. ¿Y dónde está la pelota ahora mismo? Ya que la iglesia, Acab, ha tomado su decisión. ¿Dónde está la pelota? En el terreno individual, queridos. Uno por uno, este hombre especial preparado en el día de la expiación para llevar el mensaje de Elías en el medio del pueblo del campamento de Israel, tratando de sacar afuera la apostasía del pueblo, es decir, a Satanás que está en medio del campamento de Israel. Y uno por uno, los hombres, los israelitas, los laodicenses, tienen que tomar su posición. ¿A quién adorarán? ¿A Dios o a Baal? Dice, Dios aborrece la indiferencia y la deslealtad en un momento de crisis en su obra. El universo entero está observando con inexpresable interés las escenas finales, la batalla del Armagedón, la última batalla de la gran controversia entre el bien y el mal. El pueblo de Dios se acerca a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué es más importante para él que ser leal al Dios del cielo? ¿Qué es más importante?
¿Tu orgullo, tu vanidad, tu posición, tu nombre? ¿Qué es más importante para ti, Laodicea, que entrar en Canaán, que adorar, servir, aceptar a Cristo como único dueño y Señor, el único intermediario o mediador que nos puede conectar con el único Dios verdadero? En todas las épocas, Dios ha tenido héroes morales, dice héroes morales, y los tiene ahora. Aquellos que como José y Elías y Daniel no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo peculiar y alzan la voz como trompeta ante la apostasía de Israel. Dice, tales hombres, atentos quién es el remanente, porque eso nos está contando aquí. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su espíritu en nosotros. Lo que trata de decir que se someten a la voluntad de Cristo y deja sus planes para este mundo. Lo deja todo. Cuida esta relación con la ley de Dios, con Cristo nuestra justicia. Él es la ley para nosotros. ¿Comprendéis lo que trata de decir? El lenguaje del cielo. Otra vez lo repito. Dice, por amor a Él, por amor y no por otra cosa. Porque los que tienen la ley de Dios, el Espíritu de Cristo, tienen el amor. Y dice, por amor a Él, no consideran sus vidas como algo valioso. Lo que quiere decir es que confían plenamente en Cristo. Y si no entendéis esto bien, acordaos de la visión de esa cuerda que salta del cielo y que nosotros nos tenemos que agarrar de ella y saltar sobre el precipicio para poder alcanzar el otro lado, es decir, entrar en el reino de Dios. Pues de eso nos está hablando aquí. No consideran sus vidas como algo valioso. Se agarran de Cristo y saltan. Pase lo que pase, y saltan por fe. Su trabajo consiste, atentos, ¿cuál es el trabajo del remanente? Su trabajo consiste en captar la luz de la palabra y hacerla brillar en el mundo con rayos claros y firmes. La fidelidad a Dios es su lema. Y este es el remanente final, el que vence en la batalla del Armagedón con su gran capitán, Cristo, nuestra justicia. Cristo, nuestro Señor. Dice, el Señor prepara sus mensajes. ¿Quién prepara los mensajes? El Señor prepara sus mensajes para que se ajusten a los tiempos y ocasiones en que se dan. A veces sus mensajeros son llamados a dar la alarma día y noche, como hizo Juan el Bautista, que proclamó a las multitudes reunidas: preparad el camino del Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el remanente? Preparad el camino de la segunda venida, glorificando a Dios. Luego, de nuevo, inspira a hombres de acción, hombres que no se desviarán de la línea recta del deber, sino que con energía divina, preguntarán: ¿quién está del lado del Señor? Laodicea. ¿Quién está del lado del Señor? Hombres que no se detendrán meramente en la indagación, sino que exigirán que aquellos que elijan identificarse con el pueblo de Dios den un paso adelante y revelen inequívocamente su lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, los calladitos
no entrarán, no son parte del remanente final. Una vez más atraigo la atención, queridos. Abran la boca. Proclamen a Cristo. Declaren su lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. De otro modo, se quedarán aquí con lo políticamente correcto. Fijaos. Mientras Israel en el Carmelo duda y vacila, la voz de Elías vuelve a romper el silencio y dice: yo, solo yo, sigo siendo un profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Dice: que nos den pues 2 bueyes y que escojan un buey para ellos y lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña y no pongan fuego debajo, y yo aderezaré el otro buey y lo pondré sobre la leña y no pondré fuego debajo. E invocad el nombre de vuestros dioses, dice, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, sea Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto en la Odisea? Esto está estrictamente relacionado con Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. ¿De qué tiene que salir el pueblo? ¿Cuál fuego ha de animar al pueblo? ¿O es el fuego de Dios, la obra del Espíritu Santo? ¿O los que no tendrán al Espíritu quedarán en apostasía? Eso queda por revelarnos a través de las reflexiones que van a seguir, ¿verdad? Pero, ¿qué significa salir de ella, pueblo mío? ¿A dónde los invita Israel? ¿Dónde invita Dios a Israel? A abandonar la idolatría. ¿Por qué no les está diciendo váyase a otro país? No, váyase a otra parte. Porque no hay otra iglesia. La última es la Odisea. Pero de esta la Odisea ha de salir el remanente final. Ha de salir de la apostasía el remanente final. Por eso los 7,000 no son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque están allí. Están ahí, pero han tomado su elección para Dios. Y allí donde están, con voces pequeñitas, proclaman quién es su rey, quién es su señor. No tienen una voz como Acab o como los sacerdotes. Sin embargo, toman su posición desde un garaje, desde un cuarto, desde donde pueden, y proclaman quién es su señor. Estos son los 7,000. ¿Y entendéis lo que significa salir de ella, pueblo mío, de Apocalipsis 18:4? ¿De qué nos invita Dios a salir? De la apostasía, queridos. De la apostasía, no de la iglesia. Hemos de mantenernos en el marco de la iglesia, porque los que levantan la voz, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar a este pueblo de apostasía, queridos. Sacar a este pueblo de apostasía. Explicarle a este pueblo por qué es idolatro. ¿Por qué está en apostasía? ¿Dónde está el problema? Dice, la propuesta de Elías es tan razonable que el pueblo no se atreve a eludirla. Dice, por lo que encuentra valor para responder, está bien dicho. Los profetas de Baal no se atreven a levantar la voz en señal de desacuerdo, y dirigiéndose a ellos, Elías les ordena. Elías les ordena: escoged un solo buey para vosotros, aderezadlo primero, porque sois muchos, e invocad el nombre de vuestros dioses.
pero no pongáis fuego debajo. El fuego tiene que venir de arriba. No pongáis fuego debajo. Fuego extraño. ¿Comprendéis? Y esto queda por verlo en adelante. Dice, con el terror en sus corazones culpables. Estad atentos, queridos, cómo nos habla el Señor, al lenguaje del cielo. ¿Qué nos dice el cielo? Que los sacerdotes de hoy sí saben que están engañando al pueblo. Sí saben que no están haciendo lo correcto. Pero, ¿por qué no alzan la voz entonces? Porque Acab y Jezabel mata. Tienen miedo. Con el terror en sus corazones culpables, aunque exteriormente audaces y desafiantes, dice exteriormente, Dios nos revela lo que está dentro. La iglesia ve lo que está fuera. Aunque exteriormente audaces y desafiantes, los falsos sacerdotes ¿comprendes la Odisea? Habla Dios. Habla Dios. Los falsos sacerdotes preparan su altar colocando la madera y la víctima y entonces comienzan sus conjuros. Sus estridentes gritos resuenan por los bosques y las alturas circundantes, mientras invocan el nombre de su Dios, diciendo, «Oh, Baal, escúchanos». Recuerden, Baal significa Señor. «Oh, Señor, escúchanos». ¿Pero cuál Señor? El que han escogido oficialmente por la doctrina de la Trinidad. Esta es su teología, este es su Señor. «Oh, Señor, escúchanos». Por eso no vemos las manos de Dios obrando hoy, más que a través de sus mensajeros y a través de un así dice Jehová. Pero los falsos sacerdotes de Baal gritan, alzan su voz, «Oh Baal, escúchanos», y no pasa nada. Los sacerdotes se reúnen en torno a su altar y con saltos, retorcimientos y gritos y con desgarros de pelo y cortes de carne, suplican a su Dios que les ayude. Suplican a su Dios que les ayude. Fijaos el contraste entre cómo actúan ellos y vamos a ver cómo actúa Elías, ¿verdad? Y vamos a ver dónde obra Dios, cómo obra Dios, ¿verdad? Dice, pasa la mañana, llega el mediodía, y sin embargo no hay pruebas de que Baal, al que los sacerdotes sirven con frenesí y aparente sinceridad, no hay pruebas de que Baal, al que los sacerdotes sirven con frenesí y aparente sinceridad, ¿saben que están en idolatría? ¿Saben que están en apostasía? Pues nos habla el que lee los corazones. El que lee los corazones nos dice lo que está en su mente. Escuche los gritos de sus engañados seguidores, dice. Escuche los gritos de sus engañados seguidores, la Odisea. No hay voz ni respuesta a sus frenéticas oraciones. El sacrificio permanece sin consumirse. Las oraciones, las ceremonias, las obras, lo que hace la Odisea, permanece sin la presencia de la lluvia tardía, sin la presencia de Dios. La obra sigue y sigue. Y la Odisea no se pregunta, ¿pero por qué?
¿qué estamos haciendo mal? Porque Dios no obra. Mientras prosiguen sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes tratan continuamente de idear algún medio para encender un fuego sobre el altar e inducir al pueblo a creer que el fuego ha venido directamente de Baal, de Señor. Dice, pero Elías vigila cada movimiento. ¿Y qué es lo que dice la Asociación General? Estos ministerios que no paran de hablar en contra del pueblo y que cualquier cosa que hacen los ministros o los que están en el cargo responsables están muy vigilados. ¿Pero quién es Elías en la Odisea? Un mensaje. ¿Y quién lo trae? Los mensajeros. ¿Qué son los mensajeros? Los vigilantes de cada movimiento de la Odisea, de sus sacerdotes, para poder contrarrestar el mensaje oficial. Y los sacerdotes, esperando contra toda esperanza alguna oportunidad de engañar, continúan llevando a cabo las ceremonias sin sentido. ¿Quién habla? No, este Gabriel no tiene otra cosa que hacer, maldito hombre, hablando contra de los ministros y de la iglesia. Pobre Gabriel. Continúan llevando a cabo las ceremonias sin sentido. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. ¿Ahora entendéis? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí. A mediodía, Elías se burló de ellos y dijo, ¿qué hizo Elías? Se burló de ellos y dijo, gritad, porque es un Dios. O está hablando, o está persiguiendo, o está de viaje, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y gritaron en voz alta y se cortaron a su manera con cuchillos y lancetas hasta que la sangre brotó sobre ellos. Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros, decía Israel. ¿Entendéis? Y sucedió que cuando pasó el mediodía y profetizaron hasta la hora de la ofrenda del sacrificio vespertino, no hubo voz, ni nadie que respondiera, ni nadie que mirara. Ahora, ¿de verdad la Odisea no se da cuenta de que Dios no acompaña a esta iglesia, tal como lo dijo la sierva hace tantas veces y tanto tiempo? ¿De verdad no entienden que pasa tiempo y se propone más planos y más politiqueo y más cosillas? En mi iglesia, si dura 50 años más, al final van a convertir en ancianos de iglesias a todo el mundo, porque no paran año, elección tras elección, de nombrar más ancianos. ¿Con qué propósito? Esto lo utilizo solamente como ejemplo, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para acallar la voz de Cristo. Diluir tanto lo que esto significa. Eso es lo que está haciendo la Odisea, mis queridos hermanos. Y no se da cuenta. No hubo voz, ni nadie que respondiera, ni nadie que mirara. Pero la Odisea sigue durmiendo. La Odisea sigue durmiendo. Sigue sin prepararse.
Espero, mis queridos hermanos, que estas reflexiones os puedan ayudar. Yo puedo entender, sin lugar a dudas, yo soy tan consternado como vosotros. Yo como anciano de iglesia, llevo mucho tiempo viendo que la iglesia va mal. No es que va mal, es que cada vez va peor. Pero tengo que reconocer honestamente que yo no creía que va tan mal, que esté en plena apostasía. Yo no creía eso. Y me tengo que declarar ignorante ante así dice Jehová, ante lo escrito está. Ignorante. Yo, casi a paso con vosotros, me doy cuenta de lo que Dios, a través de su voz autorizada, antes de paso al descanso, advirtió a este pueblo: esta es vuestra condición. Necesitáis ir a Carmel y escoger a quién servimos. Ante esta elección está la Odisea, queridos hermanos. Hemos de despertar. Permitámosle a Cristo que despierte nuestra mente, que ocupe su lugar en el templo de nuestro corazón. Y yo una vez más os ruego, os imploro, abran la boca, proclamen al pueblo de Dios su apostasía, queridos. Salven a todo el que pueda. Sirvan a Cristo. Este es mi deseo y este es mi ruego para cada uno y cada una de vosotros, mis hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos dé discernimiento, capacidad de entender y al mismo tiempo poder que nos acompañe para poder despertar un pueblo dormido en idolatría y en apostasía, para que se pueda salvar cuantos más mejor, no por otra cosa, sino porque nuestro Dios ha de ser vindicado, ha de ser glorificado. Su poder en este templo revelará cuál es la verdadera ley de Dios y cómo se manifiesta, y dejará al enemigo de Dios en vergüenza. Lo que dijo en el cielo era falso, era mentira, que la ley de Dios no nos hace libres. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.